La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo. Como siempre es muy grato volvernos a encontrar con ustedes. Y buenos días, queridos invitados y público en general. Quiero contarles una cosa muy puntual, porque nosotros vinimos para escuchar al profe Sergio, de quien quiero puntualizar que para nosotros es un honor tenerlo visitando esta casa de estudios. Quiero contarles que la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza se ha propuesto, a partir de esta primera visita, constituir una especie de escuela de derechos humanos para líderes sociales, priorizando a muchas personas de la sociedad civil que realmente necesitan, quieren nutrirse de varios de los docentes de excelentísimas condiciones académicas, pero no solo académicas, sino de condiciones humanas y de un alto compromiso con la transformación social y con la defensa de los derechos humanos. A nosotros nos parece que esa oportunidad debe extenderse para toda la sociedad y para la región, de modo que este proyecto educativo impacte en la región. Para los estudiantes de la maestría pues es un privilegio porque ellos comparten con sus profesores durante 3 días y medio o 4 sesiones intensas de trabajo catedrático y de trabajos en clase y demás. Pero está muy bien que 2 horas de esos espacios académicos de la maestría adicionales o por fuera del espacio curricular y de las horas curriculares correspondientes a las clases de maestría, estos profesores quieren compartir con el público interesado. Así que todos los profesores con los que hemos hablado, que vendrán en el semestre, provenientes de países como México, Argentina y de otras partes de América Latina, España y quizá también Bogotá, están dispuestos a compartir con las personas que quieran ser parte de esta escuela en derechos humanos y en defensa de los derechos humanos. Por tal razón, entonces, las listas que están afuera y que ustedes inscribieron, todas aquellas personas que están interesadas en, digamos, acreditar las horas, son las que serán invitadas durante cada sesión de maestría para que vengan, acompañen estos equipos de trabajo y estos equipos académicos que se están gestando y vengan a aprovechar también porque el conocimiento es para ser compartido. Muchas gracias. Quiero ahora sí invitar a nuestro amado profesor Sergio. Vamos a ser muy felices escuchándolo hoy, profe, escuchándolo hoy. Muchas gracias. Pues manifestar como siempre la emoción de retornar a este profundo sur. Acostumbro reiterar que tengo una deuda invaluable con Nariño. Creo que hace parte completamente de mi historia personal, de mi biografía y también de mis amistades. Aquí en la década del 90 con el profesor Silvio Sánchez, con Bruno Masoldi, con Per Salaver, con María Cristina Gálvez, con un grupo realmente que hay que rendirle siempre un homenaje por su amor a esta tierra, por su dedicación, por su rigor, por su humor también. Yo diría que aprendí muchísimo y así empecé un poco mi curso en la maestría, ¿no? Y es recordando no solo a esos amigos, sino 2 grandes aprendizajes que tuve aquí en Nariño, ¿no? El primero es un aprendizaje, digamos, bastante importante para la historia personal, y es que yo venía hablando de que la cultura era paz y que la cultura se identificaba con la paz y que todos los que hacían cultura y gestión cultural
eran pacíficos. Y alguien que participaba en el proceso constituyente de Nariño, que era campesino, me dijo: usted está completamente equivocado, profesor. Ese es un discurso casi de la élite. Ese es un discurso completamente intelectual. Y me dijo: entre la cultura y la violencia hay un nexo completamente inextricable. Pero hay culturas que disminuyen la violencia y culturas que incrementan la violencia. Y creo que eso para mí fue algo muy importante, porque me enseñó que tenía un discurso demasiado ingenuo, que en el fondo es un discurso que trata de estigmatizar a los que hacen violencia para uno dizque sentirse pacífico. Y en ese sentido, pues no me puedo detener en esa discusión, pero tengo deudas realmente invaluables. Quiero agradecer este esfuerzo de personas concretas, de Rommel, del decano de Derecho, que de manera pues un poco no lo conocía, pero yo sé que siempre detrás hay siempre un equipo interesado de que me permitan volver a Nariño y volver luego de 3 décadas a hablar de un tema que hoy me parece central para comprender nuestra realidad colombiana y latinoamericana. Agradecer a la Universidad Cooperativa. Recuerdo que hace 6 años hicimos también aquí una conversación que permita hacer un servicio a sus territorios próximos, ¿no? Quiere decir que la universidad no son sus aulas, la universidad no son sus cátedras, la universidad no es su comunidad académica, la universidad es lo que rodea a ella. Y creo que una universidad no encapsulada en su burocracia tiene que tener un servicio social, un servicio intelectual mucho más profundo e intenso siempre. La crítica más fuerte a la Universidad Latinoamericana es que de sus 3 funciones, la función docente, la función investigativa, tal vez la que menos trabaja y fomenta es el servicio a la comunidad y a la sociedad. José Joaquín Brunner dice: no podemos hablar de universidades exitosas en sociedades fracasadas. Y en ese sentido, si nuestra labor no es mucho más intensa con la comunidad, con el territorio, con la paz, no cumplimos ni cumpliremos nuestra misión. El historiador Eric Hobsbawm, en su obra testamentaria, considero, publicada en 1994, La historia del siglo XX, plantea que el cierre del siglo es cualitativamente distinto en un aspecto central. No es ya eurocéntrico. A lo largo del siglo XX se ha producido la decadencia y la caída de Europa, que al comenzar el siglo XX era todavía el centro incuestionado del poder, la riqueza, la inteligencia y la civilización occidental. Pero de 1914 y con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el ascenso del fascismo, la Segunda Guerra, la crisis, Europa perdió esa centralidad. Con mucha prudencia, el historiador Hobsbawm anuncia que nuestro siglo
no es ya eurocéntrico, el 21, pero no se arriesga a anticipar una tendencia o un destino, como tampoco un camino para tramitar el fin del eurocentrismo. La sobrecarga de este peso, 27 siglos de hegemonía, solo podrían compararse a lo que Federico Nietzsche denominó la transmutación de todos los valores y lo que Heidegger denominó en alemán Verbindung de la metafísica, una Verbindung, una especie de larga enfermedad de la cual va a haber una larga convalecencia y levantarnos casi inválidos, completamente incapaces para caminar en otra dirección. No se trata de quitarse un vestido viejo, colgarlo en la silla o en el armario y ponerse uno nuevo. Tenemos que desatarnos, desprendernos del eurocentrismo en una praxis que exige demasiados cuidados. Además, reconocer que ya ha habido muchos caminos equivocados para desprendernos del eurocentrismo. Algunas medidas precautelativas para empezar a caminar convalecientes. La primera medida no puede ser fruto de una acción reactiva o, como dijera Nietzsche, resentida, de carácter antioccidental, una especie de fobia antioccidental o fobia resentida antieurocéntrica. Segunda medida precautelativa. No se trata tampoco de consolidar una nueva centralidad, un latinoamericanocentrismo, un indigenismo, un folclorismo. Aprender a vivir sin centros. Tercero, podernos mover al mismo tiempo, tanto adentro de Europa, pero también afuera. Boaventura lo expresa de una manera muy lúcida. La cultura política occidental es hoy tan indispensable cuanto inadecuada para comprender y transformar el mundo. Para entender la ebullición del movimiento latinoamericano desde el Río Grande hasta la Patagonia, la teoría política occidental podría servir, pero hoy es completamente inadecuada. Cuarto, reconocer que los problemas fundamentales no son solo occidentales, tampoco son solamente latinoamericanos o africanos, sino radicalmente de todo lo que hoy denominamos la especie humana y todas las especies no humanas. La crisis es civilizatoria. Las preguntas hoy ya no se dirigen, como por ejemplo lo hizo Aristóteles o Heidegger, a la existencia eurooccidental, sino a todas las especies, sean occidentales o no occidentales. Y quinto, las metáforas del sur
la metáfora de la decolonialidad o la poscolonialidad aún contienen problemas. No expresan perfectamente lo que Nietzsche y lo que Heidegger llamaron la transmutación de todos los valores y la Verbindung del eurocentrismo. Con Aníbal Quijano, podemos en el campo de la teoría de los derechos humanos y en el campo de la democracia liberar nuestra retina de esta prisión eurocéntrica y reconocer nuestra experiencia histórica como latinoamericanos y latinoamericanas. Así se pregunta el filósofo y pensador Aníbal Quijano, la prisión eurocéntrica, porque nuestra retina está completamente aprisionada de eurocentrismo. El eurocentrismo distorsiona, cuando no bloquea totalmente nuestra experiencia histórico-social. Hoy no pretendemos responder cuál es el camino para salir de esta prisión. Utilizo más bien la metáfora de Walter Benjamin en ese bello texto Hacia una crítica de la violencia. Lo que hoy pretendemos es solo dar unos primeros pasos. En mi época, cuando empecé a estudiar filosofía, se llamaba propedéutica, los primeros pasos para que todos y todas intentemos salir de lo que Jesús Martín Barbero llama el solapado eurocentrismo que vive en todo latinoamericano. Por eso prefiero usar la palabra Asia. No vamos, como una especie de traje viejo, a dejarlo en el armario, sino viviremos hasta el último día de nuestro último momento y nuestro último suspiro dentro del eurocentrismo. Segundo, con Hobsbawm se han ido creando las condiciones históricas de posibilidad, diría Kant, para despabilarnos del eurocentrismo. Exigirle a Hegel, o a Marx, o a Max Weber, o a Heidegger, que no fueran eurocéntricos, es una petición de principio o ahistórica o anacrónica. Pero hoy, nosotros y nosotras tenemos que hacer múltiples esfuerzos para despabilarnos de él. Tercero, existen en nuestro continente teorías muy rigurosas que transitan ya en ese sendero. Evocar, inspirarnos en nombres como Orlando Falsborda, que hace ya muchas décadas inició ese camino, Aníbal Quijano, Nelly Richard, Beatriz Sarlo, Raúl Civechi, Martín Oppenheim, todos los escritos de Flaxo. Hay un trabajo que ya se inició. Otra cosa es que nuestro solapado eurocentrismo nos impide verlos. Cuarto, tenemos con Benjamin que ir más allá del derecho, más allá del Estado y más allá del liberalismo. Son nuestras cárceles. Tenemos que borrar muchas fronteras conceptuales para empezar a caminar esta convalecencia.
Pero el derecho, el liberalismo y el Estado, con Benjamin, son las máximas cárceles. Nuestros primeros pasos están en la tradición occidental. Si somos coherentes entre el afuera y el adentro, y si somos coherentes que esto no puede ser un resentido antieuropeísmo o un resentido antioccidentalismo, tenemos que estar adentro y tenemos que estar afuera. Pasos del adentro, pasos del afuera. Insistiré mucho más en los pasos sobre democracia y no insistiré tanto en los pasos sobre derechos humanos, porque al pensar esta conversación me di cuenta que era demasiado ambiciosa, y es que trabajar los dos daría casi para 2 conversaciones. Por eso el acento, luego de estos 2 días y medio de trabajar con mis estudiantes de la maestría, es tratar de completar didáctica y pedagógicamente que el máximo peligro está en la democracia. El peor de los peligros está ahí. Y un poco replicando al gran poeta Hölderlin, allí donde está la redención, ahí también está el máximo peligro. Y en ese sentido, la democracia, más que todo homogenizada, es el máximo peligro. Pasos del adentro. Con Giorgio Agamben, en la democracia, lo primero que tenemos que asumir es que hay una doble genealogía, que arroja problemas históricos, a veces con mucha dosis de binarismo y de dualismo, como diría también las epistemologías del sur. 5 problemas son clarísimos. Cuando uno aborda las teorías de la democracia, siempre va a haber 2 tensiones. La primera, la democracia es una forma de vida cotidiana, permanente, de todos los días, o la democracia es un régimen político. Allí inicia la doble genealogía. Si defiendo la teoría de la democracia como Lebenswelt, mundo de la vida, cotidianidad, familia, todos los órdenes, es una cosa. Pero si asumo la democracia solo como un régimen político, las consecuencias son otras. 2. Democracia en plural o democracia sin apellido. Democracia deliberativa, democracia radical, democracia gobernable, democracia institucionalista, democracia elitista, o como pretende el discurso de los derechos humanos de la época de Reagan y de Bush, democracia gobernable. Es decir, estados que están diciendo y trazando el rasero de quienes cumplen los derechos humanos y quienes no cumplen los derechos humanos para trazar sanciones. La democracia al servicio del imperialismo. 3. Una democracia asamblearia directa o una representativa. Este será siempre el problema histórico de la democracia desde sus inicios. Cuando aparece la representación, puede que muera la democracia. Pero podemos hacer democracia sin delegación
Toni Negri, bueno, todo el debate contemporáneo. 4. Vamos a hablar de la democracia realmente existente o la democracia como una idea regulativa, como un deber ser. ¿Cuál es la que nos debe interesar? ¿La existente con todas sus fisuras, falencias y dilemas? Eso que llamó el maestro Darío Echandía, nuestra democracia es un orangután con sacoleva, que en el propio texto de Francisco Gutiérrez, la metáfora, he tratado de perseguirla y perseguirla en sus diferentes enunciados, no la explica Darío Echandía. Cuando uno llega a los jóvenes de hoy y llego a la costa, ¿qué es una sacoleva? Pues yo creo que ninguno de ustedes que tenga menos de 50 años sabrá qué es esa figura elitista y completamente bogotana y completamente racista que es la sacoleva. Darío Echandía nos legó 3 metáforas de la teoría política que habría que releerlas y resignificarlas. Nuestra democracia es un orangután con sacoleva. El poder, ¿para qué? ¿Y cuál es la tercera metáfora de Darío Echandía? Era profesor de filosofía del derecho y toda su vida la dedicó a ello. Léanse la última entrevista antes de morir de Darío Echandía, que es la crítica más aguda que yo he visto en mi vida al liberalismo colombiano, y él era liberal. La democracia como un ser, como un dato, como algo existente, o la democracia como un deber ser. Hegel o Kant. 5. Debemos hacer una genealogía de los derechos humanos y de la democracia, que es la que nos cuentan en las clases, y es que la inventó el liberalismo o la democracia es anterior al liberalismo. Orlando Fals Porter. El socialismo no nació del liberalismo. El socialismo es completamente anterior al liberalismo de la modernidad eurocéntrica. Un socialismo ecológico raizal del summa causal, diríamos hoy. O hay otras genealogías de la democracia. Una democracia iraní, una democracia Kogi, una democracia Barazano del Sur, una democracia que no tiene como idea iluminadora el peso hegemónico del individualismo liberal. Cuando Marx estudió la historia del socialismo, estudió todos sus antecedentes, Owen, Saint-Simon. Hoy tendríamos que estudiar todos los antecedentes democráticos previos en las culturas populares indígenas, afro, y sus formas novedosas de democracia no individualista, liberal, competitivas. Segundo paso, Aristóteles. Si el primer paso es Agamben y reconocer que hay una doble genealogía y ver cuál de esas sería la más inspiradora para salir del eurocentrismo, la segunda vena o beta o cantera está en Aristóteles. La inconveniencia siempre de una sola forma de gobierno.
idea de teoría política que plantee que hay una sola forma de democracia es o fanatismo, o fundamentalismo, o supresión de la diversidad, o analfabetismo político, o ignorancia. Tres formas rectas, tres formas desviadas. Para Aristóteles hay tres formas rectas de gobierno: la realeza, la aristocracia y la timocracia. Y hay tres formas desviadas de cada una de ellas: la tiranía, la oligarquía y la democracia. Ayer hablábamos en el curso de maestría cómo los libros no son para leerse, como dice Hermann Hesse, pero a cada uno le llega su momento, su tiempo. Y es conveniente tener ahí la política de Aristóteles y la ética de Nicómaco para que en las noches de celos, de insomnio, de soledad o de depresión, uno lea un libro de los 10, creo que son, por lo menos en la ética de Nicómaco, y que un día lea el libro 8 y 9 de la ética de Nicómaco para dedicarse a volver a pensar en la amistad. ¿Es esto tan sorprendente? Un libro dedicado a la política y a la ética, donde dos están dedicados, como dice Jacques Derrida, a las políticas de la amistad. Tres formas de amistad: la perfecta, la utilitaria y la del placer. Y cada una de ellas con tres formas desviadas. No hay enfermedad mayor de una cultura que cuando ella cree en la homogenización, en una unidad de un universalismo homogenizante. Ningún griego, ningún romano serio hablaría de una sola forma de gobierno. Si la democracia se convierte en una sola forma de democracia, parafraseando un poco a Marx, podríamos decir: si en nombre de la libertad se han cometido los peores crímenes contra la humanidad, en nombre de la democracia se podían cometer otros y más crueles crímenes contra la humanidad. Por eso la democracia tiene diversas formas. El problema es que no hemos hecho su taxonomía. Y parte del pensamiento crítico contemporáneo es enseñar no en democracia, sino enseñar en los diversos tipos diversos, sus contradicciones, limitaciones y diversidades dentro de por lo menos 8 tipos de democracia que hoy se disputan. Tercer paso: seguimos en el adentro. Con la teoría crítica de la sociedad, con Adorno, con Habermas mismo, con Hofe, con Marx, con toda la larguísima tradición, podríamos sostener las siguientes tesis. Con Eric Hobsbawm, me llamó la atención que ayer en el discurso de Joan Robinson, uno de los más grandes economistas del mundo, dedicado a los estudiantes universitarios que se graduaban de la Universidad de los Andes, el maestro Joan Robinson empieza su intervención hablando de Eric Hobsbawm. Con Hobsbawm, semejante historiador marxista, la democracia eurooccidental es responsable en el siglo XX de 187 millones de víctimas, por acción o por omisión.
Así empieza la historia del siglo XX. Si el siglo XX le dejó al XXI 187 millones de víctimas, ¿qué cultura ha cometido semejante genocidio? Por eso el siglo XXI tendrá que ser el siglo de la memoria, de las víctimas y de la justicia. La democracia eurooccidental ha normalizado la tortura e incluso el asesinato para defender hoy la seguridad de los estados. Guantánamo. Por eso Fernando Botero dedicó a las prisiones y la tortura en Afganistán semejante obra pictórica y artística como conciencia crítica permanente de la humanidad. Freud nos decía ya en esa obra de 1931, la cultura es remedio, pero la cultura también es veneno. ¿Qué estaba diciendo en su pesimismo antropológico Freud? Son mucho más felices las culturas primitivas que el horror del malestar que produce la cultura occidental. Era un crítico radical de la cultura al definirla al mismo tiempo como veneno y como remedio. Segunda tesis. Con Teodoro Adorno, la supervivencia del fascismo en la democracia es mucho más peligrosa que la persistencia de tendencias fascistas dirigidas contra la democracia. No hay nada más amenazante, nada más peligroso que un fascista que defienda la democracia. En ese sentido, es mucho más peligroso el nuevo fascismo que el fascismo de Hitler y Mussolini. Y creo que en eso Boaventura de Sousa ha hecho un trabajo desde el 2007 bastante mantenido y riguroso. El nuevo imperativo categórico de la época ya no es el de Kant, ya no es el que se plasma en la Declaración de los Derechos Humanos, el segundo imperativo categórico, la dignidad. El nuevo imperativo político y ético es que no se repita Auschwitz, que no se repitan los campos de concentración de Auschwitz. Y el fascismo está vivito y coleando. Es tal vez la tendencia más poderosa en su nueva transmutación y revestimiento. Por eso tendremos que hablar con Boaventura de Sousa Santos del nuevo fascismo. Tercero, con Walter Benjamin. Sí, las tesis del concepto de la historia son tal vez uno de los documentos más importantes para salirnos del eurocentrismo. Y todos y todas más o menos sabemos que la tesis novena de la historia es la crítica más radical que existe a la idea más peligrosa que existe, progreso. Todo documento de cultura siempre es al mismo tiempo un documento de barbarie. Existen formas para tramitar los conflictos sin violencia, pero nunca podrán ser tramitados sin violencia si lo único que pensamos es en el derecho y el Estado. A medida que el derecho y el Estado se vuelven cada vez más interventores en la conflictividad humana, más se incrementa la violencia.
más se incrementa la violencia. Y esta es una enseñanza fundamental de Walter Benjamin. Tenemos que buscar los otros que conocemos pero no miramos. La escucha, el silencio, la caricia, la ternura, los niños. Tal vez no hay experiencia más hermosa para ver la tramitación no violenta de los conflictos que la pareja de nuestros abuelos que ha convivido 60 años, que pelean todo el tiempo, discuten todo el tiempo, pero como en la tragedia griega, cuando el abuelo o la abuela mueren, el otro se va con él. No puedo vivir sin el amor del otro. Son la escuela más hermosa también una fiesta infantil. Una fiesta infantil donde crece la agresividad, decrece la agresividad, pelean, se insultan y los padres todo el tiempo angustiados. Ya viene la sorpresa, ya viene la sorpresa. Quieren que la fiesta se acabe, quieren que ya no haya fiesta. Y el niño y la niña lo miran a uno con sorpresa en el tiempo festivo. Yo no quiero que la fiesta se acabe, yo no quiero sorpresa. Es nuestra lógica productivista y consumista, pero ante todo son el mayor ejemplo, un poco nietzscheanamente, de cómo tramitan sin violencia los conflictos. Han llegado a la máxima, pero también saben cómo es la mínima experiencia. Hasta acá la figura del adentro. Occidente también nos enseña. Y para desapegarnos, desaprendernos de esta larga convalecencia, no podemos defender una tesis antioccidentalista, reactiva, resentida. No. La modernidad aprendió a ser autocrítica de sí misma y tenemos maestros de ella. Freud, Marx, Foucault, Nietzsche. ¿Será que debemos tirar esos libros a la basura? No. Ese sería un camino que nos llevaría a la simplificación de un proyecto de 27 siglos. Y las culturas se respetan de todas maneras, aunque estemos contra ellas. Los pasos del adentro. Voy a recurrir fundamentalmente a Boaventura, a Aníbal Quijano, pero habría muchos otros caminos. Yo diría que la rigurosidad del trabajo intelectual en América Latina es un ejemplo planetario. Eso que éramos solamente buenos dizque para el arte, la danza, la música, eso que algún intelectual llamó Brunner, llamó el Macondo I. Y es que sí, somos lo más importante en naturaleza, arte, cultura, pero no hacemos filosofía, pero no hacemos ciencia. Es el error más grande que se puede cometer. Aquí hacemos de todo y bien. América Latina es un continente que mira a los otros continentes con respeto, pero lo mira no desde el fondo de un pozo, como dijera la poesía de Hernández, sino lo miramos desde nuestra propia democracia horizontal. Boaventura de Sousa Santos. Llama la atención que el último párrafo de la obra extensísima de Boaventura sobre la reinvención de la democracia, 2007, termine con el siguiente párrafo. El fascismo no es una amenaza. El fascismo está entre nosotros.
último párrafo de la reinversión de la democracia. Hoy ya no podemos consolarnos hablando de extrema derecha, ultraderecha. Hablemos de frente de fascismo. De buena, la Universidad Nacional convocó a un seminario bastante amplio, el Departamento de Ciencia Política, sobre discutamos en serio sobre derecha y fascismo. Y va a salir a final de año, creo, o en estos meses, un libro dedicado a ello. El fascismo hoy tiene 6 expresiones muy invisibles, a veces poco reconocibles por las ciencias sociales, pero el maestro Boaventura les ha puesto nombre de frente. El primero es el fascismo del apartheid social, lo que Agamben llamaría vida nuda o nuda vida. En estas sociedades, pero especialmente en las sociedades urbanas cosmopolitas, la segregación social de los excluidos dentro de una cartografía urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas, fronteras invisibles, es el pan de cada día de la vida urbana. Hay un grupo que se llama civilizado, ciudadano, y hay otras que son pandillas, que son desechables en esa horrenda palabra, que son incivilizados, que sería mejor que no vivieran. El fascismo 2 del Estado paralelo, la doble vara en la intervención estatal, en las zonas llamadas salvajes. No solo no llegamos, no solo no intervenimos, no solo no tenemos políticas públicas, sino las políticas del Estado son para las llamadas zonas civilizadas. Las otras, sálvense como pueda. Es ese famoso debate de un Estado completamente selectivo, no de un Estado débil o cosas de ese estilo, o un Estado colapsado, bueno, todos esos debates sobre la historia del conflicto colombiano, sino el Estado ya mira todo con una doble vara. Las zonas civilizadas y las zonas violentas, las zonas rojas, Marquetalia. Así empezó nuestra violencia, que debe ser bombardeada. 3. El fascismo paraestatal, la usurpación por parte de actores sociales de las prerrogativas estatales de coerción y regulación social. Entregarle la regulación y la intervención estatal, ya sea al mercado o a otros actores. Ahí hay un componente fascista. 4. El fascismo populista, creación de dispositivos de identificación inmediata con formas de consumo y estilos de vida que están por fuera del alcance de la mayoría de la población. Hagan eso tan invisible y absolutamente imperceptible. Y es fomentar estilos de vida, fomentar modos de consumo y fomentar tipos, de alguna manera, de formas de adquirir que están por fuera de la mayoría de la población. 5. Y aquí vienen los 2 más peligrosos. El fascismo de la inseguridad. Se trata de la manipulación discrecional del miedo y de la inseguridad de las personas y de los grupos sociales. Por eso hay tanta producción hoy en ciencias sociales, y por eso Michel Foucault
dedicó un curso larguísimo en el año 1978 que se llama Seguridad, Territorio y Población. Hoy, el capitalismo y el Estado, Foucault lo llamaría estado de la vigilancia, estado de los dispositivos y técnicas de gobierno de la seguridad. En nombre de la seguridad se puede y se deben masacrar todos los derechos humanos. Como dijera Marx en La cuestión judía, pero no un concepto de seguridad social colectiva común, sino el de siempre, policivo. Por eso Benjamin le dedica el párrafo 10 de Hacia una crítica de la violencia a desenmascarar totalmente la policía. Hoy, viendo lo que hace el SMAT, tocaría volver a leer ese párrafo 10 de la crítica de la violencia. Y por eso el maestro Michel Foucault, cuando habla de la lógica descendente de los dispositivos de seguridad, termina siempre en la policía. La fantasmagórica y espectral permisividad para la más cruda de las violencias. En la confusión de la marcha, en la confusión de las bombas, en la confusión de los gases, la decisión del mando dispara la escopeta 12. Asesina a Lilian Cruz. Desaparece la diferencia, dice Walter Benjamin, entre el derecho, y hace un análisis realmente hermosísimo. Pero ante todo, a quienes más se utiliza para la lógica de la seguridad es a las masas precarizadas del trabajo, los desempleados, los informales, los miles y millones de jóvenes de América Latina que hoy llegan a ser cerca del 20 o 20 y algo por ciento, en el caso colombiano es el 14 al 12% de la población desempleada. Y el último fascismo, el fascismo financiero, la más virulenta de las socialidades fascistas, la llama Boaventura, y es entregarle la vida a la tarjeta de crédito, entregarle la vida al capital financiero, endeudarse de tal manera por miles de años como quieren en Europa y en Estados Unidos para la adquisición de una casa o un apartamento a esos jóvenes precarizados, para que no tengan ningún tiempo para pensar, sino solo para pagar la deuda de 40 a 50 o 60 años de vida. Las consecuencias es que todos nos volvemos víctimas del capital financiero. Somos esclavos, sería el nuevo fetichismo, diría el viejo Marx. Ya no solamente el fetichismo de las cosas, el fetichismo del dinero, sino el capital financiero. Dice Boaventura, es el más internacional de los fascismos y es el criterio operacional para todas las instituciones de regulación social. Y concluye, hay que reinventar la democracia a partir de socialidades alternativas. Eso que en algún momento Deleuze, Guattari y Foucault llamaron máximas para una vida no fascista. Imagínense, hemos llegado a interiorizar tanto el nuevo fascismo que nos tocaría casi hacer un vademecum de principio del summa causae, o un vademecum de principios
de cómo no ser fascista. A eso hemos llegado. Porque ya no es el fascismo del régimen político, sino es el fascismo societario, el fascismo de toda la vida, el fascismo de la cotidianidad, el que hoy nos agobia. El fascismo social se alimenta de la promoción de espacios-tiempo que impiden, trivializan o restringen los procesos de deliberación democrática. Ya no hay cafés, ya no hay tinto, ya no hay espacios para el diálogo intergeneracional, ya no hay absolutamente nada que nos permita cultivar el deber de la memoria. El objetivo final para él es un contrato social muy diferente en 5 aspectos. Abarca no solo a los hombres, sino a la naturaleza. Dejemos el antroeurocentrismo humanista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso de pensar que el ser humano es la medida de todas las cosas en cuanto son y de las que no son en cuanto no son, llevó al maestro Descartes en el discurso del método a decir la frase más horrorosa, pero más peligrosa: voy a ser amo y señor de la naturaleza. Casi podríamos decir con Teodoro Adorno y con el maestro Max Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración: la destrucción de la naturaleza, oigan esto tan duro, empezó en los mitos homéricos de Grecia en el siglo VII y VIII antes de Cristo. Este invento destructor de la naturaleza está en la Biblia. La Biblia también es corresponsable de esta muerte y destrucción, pero también Homero, pero también la filosofía clásica. Esto es bastante fuerte. Hay culturas y tradiciones, como lo recupera Boaventura, mucho más sanas en la relación con la naturaleza. Pero si uno se plantea que primero se inventó la naturaleza y en el 6º día se inventó a Adán y Eva para ser amos y señores de la naturaleza, el proyecto es su destrucción. Necesitamos modelos involutivos, necesitamos modelos decrecientes, necesitamos modelos de otros tiempos. Hay que, como diría Rousseau, aprender a perder el tiempo, no a ganar el tiempo, sino perderlo. Hay que perder el tiempo. Eso es lo que él llama bellísimamente un ideal negativo de educación o de país de ella. 2, unos derechos humanos que no hablen tanto de la igualdad, sino también hablen de la diversidad y de la diferencia. Eso que las feministas llaman el carácter trifronte de la justicia social, políticas del reconocimiento, pero políticas también del reconocimiento, pero políticas también de la paridad política, Nancy Fraser. 3, luchas nacionales, estatales, pero también donde el alma sea el territorio. Y ahí tenemos un debate interminable. Un debate que caracteriza toda la discusión sobre democracia y toda la discusión sobre derechos humanos. Y es quién va a salvar a la humanidad. Los pequeños laboratorios territoriales o las luchas globales. Y ahí no hay consenso en la intelectualidad crítica latinoamericana. Arturo Escobar, colombiano, es muy radical y por eso cuando viene a Bogotá nunca va a Bogotá, viene a Colombia y solo va al Chocó.
Y eso es totalmente coherente. Visita las universidades territoriales regionales y le interesa para nada las otras universidades disque de élite. Las únicas luchas que hoy tienen dimensión planetaria son las luchas territoriales. ¿Ya dice? Todas las demás ya no. Esto es una visión. Boaventura no estaría de acuerdo, Saúl Sivechi habría que preguntarle con mucho más detenimiento. La democracia y los derechos humanos no tienen una sede institucional, no tienen una constitución que las legitime. Nacen, se rehacen, viven, crecen, fallecen en lo que Helio Gallardo llamaría los movimientos sociales. Porque la democracia y los derechos humanos no son institucionales, son parte de nuestro legado y nuestra herencia común como movimientos, sociedades, organizaciones. Nadie es propietario de eso, y menos el Estado. No tiene sentido democratizar el Estado si no se democratizan las esferas no estatales. Que eso es muy neoliberal, ¿no? Es Estado fuerte, democratización del Estado. ¿Quién fue el primero que habló de eso? César Gaviria. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a la modernización del Estado. No, nosotros necesitamos una democratización no eurocéntrica que se enriquezca de otras genealogías de la democracia para salir de la prisión liberal. Para detener el fascismo societario también hay que hacer dos movimientos. Primero, inventar otras formas de trabajo. Porque si el trabajo sigue como va, el fascismo se revitaliza. Marx, manuscritos del 44. Si seguimos trabajando hoy los profesores como trabajamos, a punta de pensar en la acreditación, en los puntos, y ya somos casi máquinas fordistas, tayloristas de producción de artículos, pues ¿a dónde vamos a llegar? Pero si seguimos trabajando como maquilas, el fascismo utiliza la inseguridad del trabajo para afirmarse. Tenemos que volver a Marx también, el trabajo enajenado. Pero también tenemos que volver a Gramsci. Y es volver el Estado no una institución, sino volver el Estado una hegemonía de los movimientos sociales. Esto es algo un poco raro, pero habría que pensarlo también. Aníbal Quijano. Aníbal Quijano, mucho antes de que empezara la moda del summa causale y del summa camaña y de toda la hermosísima producción intelectual ecuatoriana, boliviana, de los indígenas de las tierras y campesinas altas que inventaron en Cochabamba en el 2010, tal vez la declaración más importante de la humanidad, los derechos de la madre tierra, como dice Boaventura de Sousa Santos. Se instaló ya antes de morir y mucho antes de envejecer en que la democracia tiene que ver con el bien vivir. Para Aníbal Quijano, y creo que aquí reivindica a José Carlos Mariátegui, para entender la democracia contemporánea hay que tener tres pilares. Y la democracia latinoamericana solo se podrá reinventar o reconstruir o rememorar, porque tampoco se trata de inventar de cero, a partir de tres pilares. El primero, ¿qué es el bien o el buen vivir? Eso
Eso lo llamaría Orlando Fals el socialismo raizal y las divinidades fluviales de nuestros ríos Cauca y río Magdalena. Volver a un diálogo intenso con las divinidades de Mompox, pero también del Cauca. 2, la problemática indígena. Ahí no hay que tener ambigüedades. Si el marxismo ortodoxo no reivindicó el tema indígena, José Carlos Mariátegui, en los 7 estudios sobre la realidad peruana, le dedicó un capítulo. Yo no recuerdo de qué año los 7 estudios, pero tocaría ver esa capacidad anticipatoria de la intelectualidad latinoamericana. Sin comprender el problema indígena, no podremos hablar ni de derechos humanos ni de democracia. Hay que volver a leer a Guillermo Bonfim. Hay que leer los momentos indigenistas de México. Y tenemos que hacer en Nariño y en el Cauca un mapeo de los diversos tipos de indigenismos históricos y los indigenismos. Con seguridad, en las tesis de maestría y las tesis doctorales de la Universidad de Cauca ya está hecho eso. Pero en este centralismo violento, solapado, ¿quién divulga esas investigaciones? Periodizar el indigenismo nariñense. 3, la descolonialidad del poder. Sin esos 3 partes de la triada o del tríptico, no habrá una democracia emancipatoria. El bien vivir es un complejo de prácticas sociales orientadas a la producción y la reproducción democráticas de otros modos de existencia social radicalmente alternativo a la colonialidad global del poder y a la colonialidad modernidad eurocentrada. Esto haría para una nueva maestría, digo yo. Pero ya nos lo planteó Aníbal Quijano. Quiere decir que no solo leamos a Norberto Bobbio, no solo leamos a John Rawls, no solo leamos a Robert Alexi, no solo leamos a Perelman, leamos a Aníbal Quijano. De Buenas en Cartagena le hicimos el año pasado también un homenaje a Aníbal Quijano. Bueno, pues eso solo pasó en la Universidad de Cartagena, nadie hizo nada, pero creo que fue bastante importante. Son prácticas sociales, no hechas en la ciudad de Bogotá, ni Medellín, ni Cali, hechas en los territorios para reproducir, para crear formas democráticas, otros modos de existencia social radicalmente alternativos a la gobernanza neoliberal y a la globalidad neoliberal que cuestionan el eurocentrismo. Fue acuñada la palabra bien vivir en el Virreinato del Perú por Guzmán Poma de Ayala en 1615 en una obra titulada Nueva Crónica y Buen Gobierno. Increíble. Y hasta ahí se metió el maestro Aníbal Quijano. 1615, como Michel Foucault, ¿no? Una especie de archivista, detectivista intelectual. Y es que siempre de todo hay antecedentes. No vivamos con síndrome adánico. Ya en 1615, un intelectual indígena que vivía adentro y afuera de Europa construyó el concepto. Esto es lo que hay que hacer. El eurocentrismo perpetúa la colonialidad del poder,
a través de dispositivos que todos conocemos. 5. La palabra desarrollo, que siempre identifican con modernidad, pero una modernidad sin descolonialidad, primero. Por eso Arturo Escobar tiene toda la razón. La palabra más peligrosa que existe en ciencias sociales es tercer mundo. Tercer mundo. Es la más peligrosa que hay, y más si uno estudia sociología, antropología, pues le toca ¡pum! Alerta. Segundo, el fantasma ficción del Estado-Nación. Por eso los indígenas inventaron y aportaron a la teoría política algo completamente heterodoxo: estados multinacionales. Si seguimos con la ficción del Estado-Nación, nos echan el cuento de que este país es multicultural. Pero léanse ustedes el artículo 7º de la Constitución de Colombia. Y no somos, eso es un invento. Se defiende la diversidad siempre y cuando quepa en la nación. ¿Quién inventó el relato de nación en todos los estados del siglo XIX en América Latina? Los blancos, los hombres, los partidos, los sindicatos, todo, como dice Manuel Castells, recientemente nombrado ministro de Educación en España, algo que es realmente interesantísimo. Ha sido un Estado no solo centralista, sino causante de la máxima exclusión y la violencia en toda América Latina. Es decir, el juicio que hay que hacer al Estado-Nación es un juicio casi que llevaría al cadalso, diríamos, en términos estrictos. 3. El racismo, el sexismo y el etnicismo. ¿Sí? Eso que Norberto Bobbio llama el rasgo de toda izquierda. Y es las 3 fuentes más grandes de desigualdad de poder son las clases sociales, el racismo y el patriarcado. Pero el maestro Aníbal Quijano es hasta más agudo. Aquí ha habido un etnicidio. 80 millones de víctimas, dice Norman Palma. Y cuando uno estudia la historia de Colombia, siempre la pregunta es: ¿cuántos indígenas había al inicio de la llegada de los conquistadores? Ahí no hay consenso. Marcos Parazo tiene una cifra, Jorge, el de la Historia Mínima de Colombia, tiene otra cifra. Bueno, la mayoría plantean que en Colombia había, eso no hay consenso, entre 4, 7, 8 millones de indígenas. 60 años después, 1,5 millones. Y si lo comparamos con América Latina, el texto de Norman Palma, que es un texto de la Universidad de Berkeley, pues va a sostener que en 1,5 siglos fueron mucho más que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, es algo. 4. Una ética social del productivismo y el consumismo. Eso no puede salir de nuestro análisis. Es decir, lo que ha llegado a triunfar en la vida y los estilos de vida, el neoliberalismo en las grandes zonas urbanas, es que hoy lo que hay son juegos de azar, peluquerías y gimnasios. La megalomanía del narcisismo primario. Hay una mujer de 21 años que salía en la prensa, no sé dónde era, que a los 21 años se ha hecho 21 operaciones y terminó muerta. Es decir, el consumismo
es uno de los elementos más peligrosos de la gobernanza neoliberal. ¿Cómo combatirlo? Epimeleia aute, cura sui, summa causai. Si el tema de dejar el eurocentrismo es difícil, ahí sí, como dijo Eduardo Galeano, el más difícil es el consumismo. Ahí está el arma más poderosa del triunfo ideológico de la humanidad capitalista neoliberal. La evanescencia de los productos. Entonces uno cada año va a cambiar celular. Yo por eso defiendo, aunque no soy coherente, colegas y amigos como Renan Vega que no usan celular. Hay que hacer resistencias micrológicas también. No tanto WhatsApp, no tanta, hay que hacerla, no hay otro camino. Y quinto, el dualismo, Aníbal Quijano, cartesiano, razón versus naturaleza, del cual no hemos salido ni en nuestros referentes y marcos conceptuales, y tampoco en los derechos humanos, y tampoco en la democracia. Si uno hiciera una exégesis, como hizo el joven Marx, de las declaraciones francesas de los derechos humanos del hombre y el ciudadano, nuestros derechos y nuestra democracia es antropocéntrica, racionalista, universalista, homogeneizante, individualista. Y eso no podría hacerlo rapidísimamente. Desde fines del siglo XX, una proporción creciente de dicho patrón de poder ha comenzado a resistir a esas tendencias en virtualmente todo el mundo. Hay que consolidar la decolonialidad del poder, nuevamente, pero por otra vía, a través de prácticas sociales. ¿Cuáles son, para terminar, las que señala el maestro Aníbal Quijano? Primero, igualdad social de individuos heterogéneos y diversos contra la desigualizante clasificación e identificación racial, sexual y social. Quiere decir que hay que estar muy atentos que el eurocentrismo, como todo pedagogo, vive de formas pedagógicas y científicas, diría Foucault, de clasificación de la racialidad, de clasificación de la sexualidad y de clasificación de lo social. Para un europeo, cuando llega a Colombia, hola, acá hay estratos sociales y se consternan. Detrás de eso hay la perpetuación de formas racistas, clasistas y homofóbicas. Por eso, esa desigualizante clasificación es parte del trabajo contrahegemónico contra el eurocentrismo. 2. Las agrupaciones, pertenencias e identidades deberían ser producto de decisiones libres y autónomas, no de instituciones. Quiere decir que la adscripción a una identidad o una pertenencia debe ir ganando en dimensión de autodeterminación. Una consigna clave de la historia política. ¿Democracia es un régimen? ¿Democracia es una forma de gobierno? ¿O democracia es autodeterminación de los pueblos para elegir su destino? Solo autodeterminación. Tercero, retribución igualitaria de los recursos y productos tangibles e intangibles del mundo entre la población mundial,
en términos de Boaventura, en términos de Gallardo, Sivecci. Lo más peligroso y lo que más usa el neoliberalismo es utilizar las políticas de redistribución y identidad, de reconocimiento, perdón, pero no quiere trabajar los temas de redistribución material económica. Por eso, una noción de justicia que solo tenga la cabeza de la identidad y el reconocimiento es, para el continente más desigual de la humanidad, que es América Latina, una falsa conciencia o irresponsabilidad histórica. La redistribución de la riqueza económica, material y demás nunca dejará de ser una tarea inconclusa. Sí, nuestra igualdad pasa por la igualdad material, no solo por la igualdad de oportunidades. Y ahí hay que recuperar el comunitarismo y el marxismo. Sí, hablemos de igualdad, pero no solo de igualdad de derechos, ni igualdad de libertades, ni igualdad de oportunidades, sino siempre, como se habla del liberalismo social, de lo que John Rawls llamó bienes primarios, salarios, ingresos, recursos. La tendencia de asociación comunal de la población a escala local, regional, son también fundamentales. Y termino, para no entrar, porque sería ya demasiado extenso, en Orlando Fassborda, lo dejamos para un próximo encuentro, en una afirmación de Aníbal Quijano que determina el sur global. Y yo creo que ahí se inspiran muchas de las tradiciones decoloniales. Desde los indígenas hay una teoría del sur global que se compone de 3 elementos. No es por accidente histórico que el proyecto del bien vivir haya nacido en América Latina contra la colonialidad global del poder. No es por accidente. Por algo nació aquí. ¿Por qué no nació en Europa y Norteamérica? Porque los indígenas fueron o asimilados o destruidos. Aquí hay resistencia. Y en ese sentido, el sur global expresa la permanencia y persistencia de una idea crítica de democracia liberal en el bien vivir. 2, están haciendo una subversión, que esa es la idea obsesiva del maestro Orlando Fassborda y del profesor Víctor Manuel Moncayo. El día que desaparezca la palabra subversión, estamos en el peor de los mundos posibles. Y parte de la gobernanza y la globalidad neoliberal es pasteurizar, despotenciar categorías. La subversión, el derecho a la rebelión y la subversión como un derecho humano completamente inculcable. No se puede, toca mantenerlo. Y en ese sentido tenemos que, como lo dice Orlando Fassborda en sus textos sobre la subversión, y lo dice Aníbal Quijano también, saber que aquí están haciendo, con muchas vacilaciones y traspiés, una descolonialidad global del poder que tiene elementos epistémicos, teóricos, históricos, estéticos, éticos y políticos. Por eso hay que aprender de ética, hay que aprender de estética, hay que aprender de epistemología. Quiere decir que pensar hoy el asunto es aún más desafiante, porque tenemos el privilegio de que ya no somos una década solamente epistemológica, sino donde epistémico, ético, estético están con vasos comunicantes. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes algo que se les vuelve como una especie de conciencia crítica. ¿Cuál es el símbolo del azufre? Y todos discuten.
¿Cuál es el símbolo químico del agua? Y les digo, ¿qué diferencia hay entre el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, el estilo, el formalismo? Y les digo otra pregunta que es bastante dura. ¿Quién inventó y por qué el modernismo en América Latina? Y todos me dicen, lo único que me acuerdo es que fue Rubén Darío. ¿Cuál fue el primer poeta modernista de Colombia? Y no contestan nada. Porque la universidad le ha entregado la custodia de la verdad del mundo a la ciencia, pero ha descuidado totalmente sus otros grandes custodiadores, la ética y la estética. La ética y la estética. Y Kant se levantaría de su tumba y empezaría a cachetearnos porque hemos traicionado el espíritu originario del proyecto que en medio de tantas tensiones se mantiene. Y la última, la tercera, la propuesta del bien vivir no puede volverse una receta. La propuesta del buen vivir no puede ser un modelo a imitar. Entonces ahora bajamos los 13 puntos del Summa Causae y los aprendemos de memoria. No. Es necesariamente, dice Aníbal Quijano, una cuestión histórica abierta, no un modelo, no una receta. Allí donde nace la redención está el máximo peligro. Nos lo enseñó el poeta Hölderlin. Poeta amado, como ustedes deben amar a Aurelio Arturo, que enseñó a Heidegger a hacer filosofía. El poeta que ilumina la filosofía. Y en ese sentido, allí donde está la redención, está al mismo tiempo el máximo peligro. Uno podría decir que a medida que avanza el proceso de paz, no se reducen los peligros, todo lo contrario. Si tuviéramos una visión evolutiva lineal, desarrollista, pues pensaríamos que a medida que avanza, desde una visión totalmente ingenua, se reducen los peligros. Eso no es la vida humana. La vida humana es todo lo contrario. A medida que avanzan los años, somos cada vez más mediocres. Somos cada vez seres humanos más despotenciados. Abandonamos el arte, abandonamos la cultura, abandonamos la filosofía y nos volvemos profesiones. La universidad no es una profesión. Pero hoy el máximo peligro está en el abuso de pensar que hay una sola noción de democracia y que hay una sola declaración de los derechos humanos, la que está plasmada por los europeos. Si yo quisiera hacer un trabajo cuidadoso, me tocaría por lo menos hablar de 6 nociones diferentes totalmente de democracia. Así lo hizo Aristóteles. Democracia gobernable, neoliberal. La democracia es la combinación de 4 factores. Por algo el expresidente inventó una fundación que se llama El Buen Gobierno. Esos 4 factores son
eficiencia, buen gobierno, estabilidad fiscal y legitimidad procedimental. Si esas reglas funcionan bien, hay democracia. Nosotros la llamamos democracia gobernable, y lo triste es la que impuso el gobierno que en nombre de la democracia y los derechos humanos declaró la guerra preventiva contra la humanidad. 2, una democracia institucionalista, donde la democracia se define como la capacidad del régimen constitucional para expandir derechos civiles, el estabilizar el sistema político y mejorar el nivel de vida de la población. Es lo que llamamos un enfoque constitucional de derechos. Y habría democracia si a todos los sectores se le expanden los derechos civiles. Lógico, pues derechos civiles es fácil expandir. El problema duro es cuando aparecen no lo que no se debería llamar, les decía yo, generaciones de derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales, de género, bueno. Y se hacen algunas acciones asistencialistas para que suba el nivel de vida de la población. ¿Quién inventó eso? También los norteamericanos. No quiero llenarlos de nombres y de autores. Nosotros los filósofos y filósofas somos muy mamones en eso. 3, elitista. La democracia es un mecanismo de selección de gobernantes para administrar el sistema político con criterios de mercado, con criterios meritocráticos y con una ciudadanía pasiva. Entonces, seleccionemos a través de una empresa de talentos los que van a dirigir la alcaldía. En eso, esa empresa nos garantiza para que se realice ese diálogo. Habermas y Kant dirían: si ustedes no son capaces, es que perdieron la imaginación. Entonces, si hacemos una situación ideal de diálogo como situación contrafáctica y tratamos de ir acercándonos a ello, pues lógicamente los mecanismos para armonizar los intereses de todos los actores e interlocutores válidos pues serán mejorando. Kant: sin ideales regulativos somos unos mediocres. Ojalá la voluntad no nos impida construir mundos posibles. Por eso el ideal de educación de Kant en su último texto acerca de la pedagogía es tal vez el ideal más concordante con Víctor Manuel Moncayo y con Aníbal Quijano. Educar a los niños y a los jóvenes para que reconozcan que este no es el mejor de los mundos posibles. Ustedes, no nosotros, tenemos que inventar ese mundo. ¿Cómo? Pues ya no por vía heterónoma. Hay que inventarlo. 5, democracia radical. Lograr un ordenamiento social y político a través de la autodeterminación de las comunidades y los ciudadanos para que ellos decidan su destino. ¿Cuál? No hay contenido. ¿A qué dedicamos la vida? De golpe como en el Tíbet, todos debemos quedarnos quietos, todos debemos inmovilizarnos, pero el destino
democrático no puede ser heterónomo nunca, sino las propias autodeterminaciones comunitarias radical y en democracia directa, pues van señalando. Y para terminar, 3 perspectivas de lo que hoy llamamos democracia directa. Es decir, combatiendo lo delegativo representativo. Una minimalista, y es utilizar de vez en cuando referendos, consultas y mecanismos directos de participación, de vez en cuando. Quiere decir que utilizamos esos mecanismos participados en situaciones de excepción. Una intermedia. Todos los mecanismos de participación popular, pero no en situaciones de excepción, sino en situaciones más permanentes. Y una maximalista. Participación directa en todas las decisiones centrales de la sociedad y de la comunidad. Las centrales. ¿Cómo orientar la universidad en Colombia? Eso debería ser parte de una discusión de comunidades pero inmensas. ¿Cómo orientar la ciencia, la investigación? Eso debería ser algo, todos los esfuerzos que se han hecho en la humanidad para hacer nuevos modelos pasan por ciencia, investigación y demás. Eso no, el presupuesto para eso, en el caso, por ejemplo, de los famosos países del este, es 8%. Aquí es el 0.5%.